Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Dentro de la unidad temática 3 del texto de la oración gramatical veremos esta tercera parte que se ciñe a mostrar las diferentes características y complementos que podemos encontrar dentro de una oración compuesta. Una vez que nosotros en las anteriores clases pudimos hacer un acercamiento a todas las características y aspectos generales del verbo, hemos podido repasar de la misma forma los complementos del sujeto y el predicado, el sintagma nominal y el sintagma verbal, respectivamente. Hemos deducido que el sujeto tendrá un núcleo. Por lo general es un nombre o un grupo de palabras que podrá sustituir o hacer las veces del nombre sustantivo. De la misma forma hemos encontrado que hay modificadores dentro del sintagma nominal, dentro del sujeto. De manera general vimos que hay un modificador directo, por ejemplo, el gato es ágil. Un modificador indirecto, el gato de Juan es ágil. También podemos ver que este modificador indirecto puede ser considerado como un sintagma preposicional. Y para finalizar, la posición, el gato Bigotes es ágil. Recordemos que la posición es una especificación o una explicación del sujeto. Es explicativa, en tanto será prescindible, y es especificativa, en tanto no se podrá prescindir de la misma. De la misma forma, dentro del predicado recordamos que hemos visto diferentes aspectos. El núcleo del predicado, sin dudarlo, es el verbo, pero hay modificadores del predicado, entre los que tenemos el objeto directo o complemento directo. La acción es básicamente la acción que realiza un sujeto que recae sobre un objeto. Podemos definir al complemento directo o al objeto directo como aquella palabra en la cual recae la acción del verbo. Responde a la pregunta ¿qué? Sumado con el verbo, tenemos el complemento u objeto directo. El objeto indirecto será aquel hacia el cual el verbo se orienta en cuanto a beneficio o acción. Es a quién o para quién va el beneficio del verbo. Los complementos circunstanciales serán todos aquellos modificadores que de alguna forma mostrarán las circunstancias contextuales del lugar, de tiempo, de modo, de aspecto que el verbo tiene. El complemento agente llegará a ser, en todo caso, el sustantivo de una oración activa que al modificarse en voz pasiva será parte del propio predicado. Ejemplo, los juguetes fueron entregados por Juan. Acá Juan llega a ser parte del predicado, puesto que no se habla de él, pero en una voz activa sí llega a ser el sujeto. Juan entrega los juguetes. El complemento de régimen básicamente es un sintagma preposicional que se encuentra dentro del predicado. El atributo se da en predicados nominales. Juan es bombero. Y el complemento predicativo será todo aquel que no necesite de verbos copulativos para ser expresado. Ahora bien, luego de hacer esta recapitulación de la oración simple, nos vamos a la oración compuesta. Veremos la yuxtaposición, coordinación y subordinación dentro de la misma. Recordemos que una oración compuesta va a tener una proposición. Entonces, una proposición nosotros la veremos como una oración. Un conjunto de palabras con un verbo. Recordemos que bastará la presencia de un verbo para considerarse una proposición entera. La oración compuesta tendrá dos o más predicados, dos o más proposiciones o dos o más verbos. Tomando en cuenta estos aspectos, decimos que una proposición será cada una de las estructuras sintácticas que incluya el sujeto y el predicado. Paco ha llegado tarde es la proposición 1, por ejemplo. El tren se ha retrasado es la proposición 2. Vemos que ambas proposiciones son oraciones independientes entre sí, unidas por el nexo ¿por qué? Recordemos que hay una relación entre proposiciones.
Las proposiciones pueden relacionarse a través de la yuxtaposición. La yuxtaposición es aquella forma en la cual las proposiciones se juntan sin que exista un nexo que las pueda unir. Están unas al lado de otras, simplemente orientadas por los signos de puntuación. Llegamos a casa, abrimos la puerta, entramos. Encontramos en este ejemplo 3 proposiciones. Llegamos a casa, abrimos la puerta, entramos. Es una oración compuesta, yuxtapuesta. Otro ejemplo, vine, vi, vencí. Vemos la coexistencia de 3 verbos relacionados, separados solamente por las comas. Recordemos que un verbo cumple la función de una oración entera, de una proposición entera. Por lo tanto, es una oración yuxtapuesta, ya que no tiene nada más que las diferentes formas de signos de puntuación para unirlas. La coordinación llega a ser otro tipo de formas que se dan entre las proposiciones. La coordinación indica una independencia sintáctica y semántica entre las proposiciones. Habrá sí la existencia de nexos, a diferencia de la yuxtaposición. Entendemos que habrá 2 oraciones, las cuales tendrán una independencia en cuanto a su estructura y en cuanto a su significación. Llovía mucho, no nos mojamos. Vemos que hay 2 proposiciones que se entienden por sí solas, unidas por el nexo pero. En tanto, en la subordinación no se dará esta independencia sintáctica y semántica, puesto que hay una dependencia de significación y de estructura. En este caso, la subordinación se da a partir que una oración solo se entiende a partir de la existencia de otra oración. Una será la oración principal, que tiene significación propia, y otra la oración subordinada, que solamente puede entenderse a partir de la existencia de la oración principal. Los elementos de la oración van a ser fundamentales en relación al uso de los nexos. Recordemos que las oraciones coordinadas tendrán conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas. Esto vimos en la temática de la conjunción, dentro de la unidad temática número 2. Recordemos que la coordinación se da a partir de las conjunciones copulativas. Estas van añadiendo oraciones. Las disyuntivas dan alternativas entre 2 proposiciones u oraciones. Y las adversativas serán aquellas que indiquen una oposición de una oración con otra. En cuanto a las oraciones subordinadas, tenemos en subtipos de las oraciones subordinadas sustantivas. Utilizarán las conjunciones que y si, identificando condiciones. Las adjetivas utilizarán pronombres relativos que, quién, el, la, los, las, cuáles, cuál. De la misma forma harán el empleo de determinantes, cuyo, cuyas, cuyos, cuyas. De adverbios, cuándo, dónde, cómo, cuánto. Las oraciones subordinadas también serán adverbiales cuando exista la presencia de adverbios, conjunciones y locuciones adverbiales. Cuando indiquen tiempo, cuándo, mientras, antes, después de, lugar, dónde, modo, cómo, como si, según, así como, o condicionales, sí, como, siempre que, a condición de que. Las oraciones en síntesis, las oraciones compuestas, podrán ser yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas. Yuxtapuestas cuando estén unas juntas con otras. Coordinadas cuando hay un nexo que las pueda unir, pero haya independencia sintáctica y semántica. Subordinadas cuando una oración principal otorgue significación sintáctica y semántica a una oración secundaria que no se puede entender por sí sola. Las yuxtapuestas tendrán una característica, viendo más a fondo, que es el de utilizar signos de puntuación para poderse juntar. Solamente en algunos casos se podrá tolerar la existencia de una Y. Sabemos por norma gramatical que luego de muchas comas
Para finalizar la enumeración de algo necesitamos de una Y que pueda mostrar o preceder al elemento final. Las oraciones coordinadas podrán ser copulativas y en y que se utilizan cualquiera de estas conjunciones, disyuntivas cuando expresen ideas de exclusión o puedan optarse por dos o más ideas, adversativas serán restrictivas cuando simplemente haya una oposición y exclusivas cuando la idea segunda sea negada por la primera o la primera sea negada por la segunda. De la misma forma también podemos encontrar oraciones coordinadas distributivas. Unas veces calla, otras habla demasiado. Cuando podemos ver dos acciones que van a distribuirse en cuanto a significación y tiempo. Explicativas, cuando una proposición explica o aclara el significado de otra. Las subordinadas, como ya vimos, serán de tipo sustantivas, adjetivas o adverbiales. En síntesis, serán sustantivas cuando podrán equivaler o ser sustituidas por un sustantivo. Cuando yo digo me gusta que me inviten, veo que me gusta llega a ser la oración principal. La oración subordinada sería que me inviten, puesto que si digo que me inviten no tiene significación por sí misma. Puedo en las oraciones subordinadas sustantivas sustituir esta oración por un sustantivo o grupo nominal, tener la misma significación y así podemos identificar este tipo de oraciones subordinadas. Me gusta que me inviten. Me gusta la invitación. Sustituye a la oración subordinada. La invitación es un nombre o sustantivo. Otro ejemplo, en cuanto a adjetivas, los chicos que estaban cansados se sentaron. En lugar de decir que estaban cansados, pongo un adjetivo que es cansados. Los chicos cansados se sentaron y tiene la misma significación. Las adverbiales harán lo mismo pero con un adverbio. Ejemplo, nos encontramos donde nos dijiste. La oración subordinada es donde nos dijiste, que se puede sustituir por el adverbio del lugar allí. Nos encontramos allí. Recordemos muy bien que las subordinadas sustantivas podrán tener un nexo correspondiente y también podrán irse a sustituir a oraciones subordinadas que tengan un verbo en infinitivo. De la misma forma, las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser como el complemento de un nombre, complemento del adjetivo o el complemento de un adverbio. En las adjetivas, nosotros podemos encontrar de la misma forma un antecedente que llega a mostrar la inclusión de una cualidad para especificarse. Las subordinadas adjetivas, recordemos que deben darse a partir de un pronombre o un sustantivo que pueda hacer a su vez de cualidad. Las adverbiales podrán ser igual que los adverbios de lugar, de tiempo, de modo. De la misma forma podrán ser causales, consecutivas o condicionales, finales o comparativas. Y de esta forma hemos llegado a la finalización de la explicación. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.